Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Nos sentimos más que gozosos de ver a algunos de ustedes que hacía tiempo que no le veíamos. Nos da mucho gozo de que estén aquí de nuevo con nosotros, pero especialmente nos da mucha alegría ver entre nosotros a nuestra hermana Jocelyn, que hacía años que no le veíamos y está aquí. Bienvenida, que se sienta como en su casa. Le amamos y hasta eso fue un toque de corneta de júbilo porque usted está aquí. Dios la bendiga. A todos los demás igualmente, qué bueno que están aquí hoy, que podemos compartir la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su fidelidad y su amor por cada uno de nosotros. Yo no sé yo creo que mi esposa anunció la semana pasada lo del el día de la familia, que vamos a celebrar el día familiar el 14, ¿verdad? El 14 de octubre. Invite a amistades, especialmente que tengan niños, invite a amistades, familiares de ustedes. Es una actividad familiar, pero especialmente para los niños. Tendremos los aparatos esos donde pueden brincar, deslizarse, juegos y bueno, también tendremos pues como siempre comida y bebida de soda, lo que sea. Si usted quiere cooperar en algo, lo único que pedimos siempre, nosotros no le pedimos nada a la iglesia de carnes ni de cosas caras, solamente si puede cooperar con una caja de agua o una caja de Coca-Cola o 7-Up. No nos traigan Mountain Dew, que los muchachos corren por la pared y pasan por el techo y bajan por el otro lado. No Mountain Dew, no nada de esas bebidas fuertes, pero Coca-Cola y hemos notado que lo que es Coca-Cola y 7-Up, no estoy haciéndole campaña a ninguna a la Coca-Cola, pero es lo que más bebemos en esta iglesia, y quizás Fanta de orange, de naranja, pero nada de lo demás, por favor. Pero siempre disfrutamos y nos gozamos todos juntos como debe ser en el amor de Cristo. Hoy vamos nuevamente a la palabra del Señor. Yo no sé si los niños por favor en orden vayan pasando a sus respectivas clases. Le damos gracias a nuestra hermana Leo, que hoy ha venido preparada para enseñar la palabra a los niños. Agradecemos de corazón a todas las hermanas, jovencitas y más maduras, que se preparan para enseñar la palabra del Señor a nuestros niños. Es un ministerio maravilloso, máxime en estos tiempos tan difíciles. Cuando estemos listos, pues vamos a buscar la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 5. Esta es la tercera parte de esta sección que hemos titulado Complot, conspiración contra la palabra de Dios. Y venimos hablando de esto por un rato. Y las dos primeras partes de este estudio, yo le llamo estudio más que un mensaje fogoso, explosivo, es más un estudio de la palabra de Dios para que seamos edificados en el conocimiento de la verdad. También aprovechamos para darle las gracias a cada uno de los amigos y hermanos que también pues comparten la palabra de Dios con nosotros a través de la página de la iglesia y de YouTube. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y esperamos en el Señor que usted sea tan bendecido como nosotros y que la palabra de Dios cumpla el propósito para el cual Él la inspiró, que es para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en toda justicia, a fin de que usted y yo lleguemos a ser hombres y mujeres maduros y enteramente preparados para toda justicia. Entonces, estaba diciendo que las primeras dos partes usamos como pasaje bíblico Génesis 3 del 1 al 5, donde aprendimos que ahí es donde por primera vez
el diablo, el padre de toda mentira, siembra la primera mentira y más destructiva idea en la mente del hombre. La idea de que el hombre puede sujetar a juicio la palabra de Dios, puede pues quitar y poner según le parece y puede interpretarla según le conviene. Y sabemos que eso es una gran mentira, pero eso se ha venido agravando con el curso del tiempo y en nuestros días ya es un caos casi palpable aún dentro de algunas iglesias reconocidas como evangélicas. Pues vamos a la palabra de Dios y leemos 2 de Timoteo 3, del verso 1 al 5, y lo leemos bajo pues la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos guiados por el Espíritu Santo e iluminados por Él para entender su palabra. Dice así: también debes saber esto. Pablo escribiéndole al joven pastor Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, es decir, tendrán apariencia de ser cristianos, evangélicos, pero negarán la eficacia de esa piedad. A estos evita. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que ilumines nuestro entendimiento y que, como dije hace unos segundos, tu palabra, el propósito para el cual inspiraste tu palabra, la registraste en aquellos rollos, libros, papiros, y la has preservado para nosotros hasta el día en que entremos al reino de los cielos, porque tu palabra será eterna, es eterna, y nadie podrá destruirla, pero que ese propósito para el cual la inspiraste se cumpla en cada uno de nosotros. Que seamos transformados, que seamos enseñados, que seamos fundamentados en la verdad para que caminemos en ella, en el centro de tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Hemos venido hablando pues que desde esa primera mentira que sembró el diablo en el corazón del hombre, pues él vino levantando falsos maestros, falsos profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo, a lo largo del Nuevo Testamento, los apóstoles tuvieron que refutar falsas doctrinas desde el principio. Y esto se ha venido incrementando en la medida que pues va avanzando la historia de la humanidad. Y tocamos también, y los estamos dejando para más adelante, porque a estos, los famosos teólogos liberales, que el movimiento de la teología liberal surge allá por el 1812. Es algo que surge y se desarrolló, pero que no terminó, que está tomando cada día más terreno, obviamente, pero que tiene sus inicios en el 1800. A estos teólogos liberales los veremos más adelante. Es decir, no solamente se ha limitado el ataque del diablo contra la palabra de Dios usando hombres dispuestos a su servicio, sino que levantó este montón de teólogos en el siglo XIX, que se han atrevido a torcer la palabra según le parece, a quitarle, ponerle, etcétera, etcétera. También vemos el montón de sectas de falsas doctrinas, cómo han tergiversado la Biblia, enseñan mentiras a diestro y siniestro, niegan la deidad del Señor Jesucristo, pero no son tan peligrosas estas sectas en el sentido de que usted las olfatea a la distancia. Usted por medio del Espíritu Santo los ve venir desde lejos y sabe quiénes son y qué enseñan.
Pero el mayor peligro que vemos y tenemos es aquellos que tienen apariencia de ministros del Evangelio del Señor Jesucristo, pero que no lo son, que hablan supuestamente bajo la unción del Espíritu Santo y blasfeman precisamente contra el propio Espíritu Santo. Esos son obviamente los líderes carismáticos de alto vuelo, líderes carismáticos quienes dicen tener una línea personal de revelación personal de parte de Dios para con ellos. Y es muy importante que yo aclare esto. El movimiento carismático moderno hereda sus herejías, su falsa doctrina, no del pentecostalismo clásico, no es de la iglesia pentecostal clásica. El movimiento carismático hereda sus falsas doctrinas de lo que se conoce como la escuela del nuevo pensamiento de Phineas Quimby, que era un ocultista en el siglo también XIX, 1800 y pico. Phineas Quimby fundó en Estados Unidos pues un espiritismo al que él le llamó The New Thought, el nuevo pensamiento. De ahí, veremos más adelante, se deriva esta doctrina de confiésalo y recíbelo. Con tu palabra tú puedes crear, tú puedes hacer que las cosas sucedan, tú puedes sanar a alguien con tal de que tú le digas que va a ser sano. Confiesa que tú eres sano y no te vas a enfermar. Es decir, la confesión positiva, la superfe, el evangelio de la prosperidad, todo eso ha heredado estas herejías, esta falsa doctrina del ocultismo de Phineas Quimby, que veremos más adelante, que fue Kenneth Hagin quien adoptó las enseñanzas de Phineas Quimby del ocultismo americano, del nuevo pensamiento, pero también han adoptado enseñanzas de la teosofía, de la ciencia cristiana, de la ciencia de la mente y de la nueva era. Es decir, una mezcolanza que la adoptaron, la disfrazaron de la teología cristiana, la han mezclado con la jerga cristiana y la han vendido muy aceptada en la gran masa que se identifica como evangélica. La semana pasada dimos unas estadísticas específicas de cuál es la condición espiritual de esa gran masa que se identifica como cristiana, que es horroroso lo que muchos de ellos creen e inclusive profesan. Yo no tengo tiempo de repetir todo eso, pero está pues diríamos en el estudio, en el mensaje de la semana pasada. Entonces, lamentablemente, eso sí, he dicho que las falsas doctrinas del movimiento carismático moderno no la heredaron del pentecostalismo clásico, pero lamentablemente las falsas doctrinas del movimiento del evangelio de la prosperidad, de la superfe, de la confesión positiva, sí ha penetrado la iglesia pentecostal. Lamentablemente ha penetrado la iglesia pentecostal, ha penetrado concilios, ha penetrado seminarios bíblicos y está ganando terreno, pero sin la menor resistencia posible. Por eso nosotros debemos refutar la falsa enseñanza, debemos refutar lo que es falso. Usted dirá, pero ¿quién le dijo a usted que a usted le corresponde hablar de estas cosas? Pues nosotros tenemos el deber de denunciar lo falso. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación de millones de personas. Está en juego la salvación de gente porque ahora hay una ignorancia, diríamos, vergonzosa de la palabra de Dios en la mayoría de los cristianos. Entonces esta gente viene y dicen que bajo la unción del Espíritu Santo están recibiendo estas nuevas revelaciones, estos mensajes proféticos, y la gente le da el amén sin pensarlo dos veces. Y el problema es que el falso maestro arrastra consigo a millones de personas al infierno. Entonces tenemos el deber de refutar esto. Porque cada vez que un individuo se para y dice tener una línea de revelación, una línea privada de revelación de parte de Dios, ese individuo está atacando la integridad de la palabra de Dios.
Está atacando la integridad de la palabra de Dios, porque yo he repetido en muchas ocasiones que no existen revelaciones extrabíblicas. Toda nueva revelación, todo individuo que reclame tener una nueva revelación es una revelación extrabíblica. Quiero decir extrabíblica que no está en la Biblia. Cuando el apóstol Juan puso el punto final en Apocalipsis y el último amén de la palabra de Dios, se acabaron las revelaciones. Para nosotros hay iluminación. Las revelaciones están registradas en los 66 libros de la Biblia. Todo lo que usted necesita para vivir una vida, una vida para la gloria del Señor Jesucristo, una vida fructífera, una vida siendo moldeado, dirigido, corregido, está en la palabra de Dios. Que no lo dice la Escritura en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es que inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en qué? En toda justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea, dice que, perfecto. Pero la palabra, pues, en el original dice maduro, para que nadie se asuste con la palabra perfecto. Maduro, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Todo lo que usted necesita está en los 66 libros de la Biblia. Para nosotros hay iluminación. El Espíritu Santo le ilumina a usted, me ilumina a mí, a cualquiera. Él no hace excepción de personas. Si usted quiere saber, Él le enseña. Y usted va a la palabra de Dios y usted, de la revelación que ya está ahí, usted es enseñado, usted es instruido. Pero yo no puedo pararme aquí que el Señor vino y se me metió en mi cuartito de estudio, en mi rinconcito donde yo oro y estudio, y me dio una revelación privada a mí, personal, para este o aquel pasaje de la Escritura. Yo no puedo hacer eso. ¿De qué manera? No existe revelación privada para nadie. No existe una revelación exclusiva, porque esto es cosa muy seria. Y ya no hablemos de los individuos que dicen tranquilamente que ellos unos fueron al infierno y otros fueron al cielo. Y de allá los regresaron con mensajes espectaculares. Pablo, que es el gran siervo de Dios, no se le permitió decir palabra alguna cuando fue llevado allá. Ahora hay gente que trae mensajes espectaculares del cielo y del infierno de parte de Dios. Es decir, usted puede decir lo que le parezca. Al fin y al cabo nadie le va a tapar la boca. Pero el problema es que lo que usted enseñe y diga puede pero muy negativamente afectar el futuro eterno de multitud de personas. Y el caso no es que la persona, este individuo que enseña lo que no es, se vaya al infierno, sino que arrastra con él o con ella a multitudes de gente al infierno también. Miren lo que dice 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, más segura. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro? Se está refiriendo a la Biblia. Esta es la palabra profética más segura, no a que yo me pare ahora y traiga una profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, es esta, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, marque mis palabras, o mejor dicho, las palabras de la palabra de Dios, porque yo solamente estoy leyendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vamos a hacer un paréntesis corto aquí. He escuchado a muchos hermanos nuestros pentecostales ungidos, que cuando el Espíritu Santo ha bautizado a alguien y la persona está en una campaña, lo que se está hablando en lengua, después le dicen, ahora tienes que practicar las lenguas todos los días, tú tienes que hablar lenguas cada vez que te parezca. ¿Quién le dijo a usted eso? La Escritura dice que allá, en aquella época, ellos hablaban lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Pero si yo voy a practicar lengua, entonces yo me invento cualquier cosa y cuando vengo a ver estoy hablando cosas que no es el Espíritu Santo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay gente que han aprendido porque así se les ha enseñado.
que entonces van al que supuestamente se le reconoce como profeta o profetiza del Señor, y van y se le aparece y dice, ay, aquí estoy para ver si usted tiene algo de parte del Señor para mí. Aquí dice que no hay profecía por voluntad humana. Pero van a los que supuestamente, yo no estoy diciendo que Dios los usa, que supuestamente los usa, porque yo dije y lo digo con toda autoridad bíblica y con lo que yo he vivido. Que he vivido y he escuchado muchas sandeces y muchas barbaridades que se dicen en el nombre del Espíritu Santo, que Él no las puede decir porque contradicen lo que Él registró en esta palabra hace 2000 y pico de años para atrás. ¿Cómo el Espíritu Santo va a registrar algo aquí que está sellado con la sangre de Jesús y ahora en estos tiempos va a decir otra cosa que contradice esto? Es imposible. Entonces, no se puede de esta manera. He escuchado tanta cosa rara que no puede ser. Dije que la persona menos conocida y más maltratada de la Trinidad es el Espíritu Santo de Dios. Porque mira que se dicen cosas en su nombre que no las dijo Él. Es imposible que las pueda decir. No son compatibles con la palabra de Dios. Entonces, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Considere usted pues el montón de herejías que se dicen en el nombre del Señor, del Espíritu Santo, que Él no está diciendo. Y como quiera, la gran masa que se identifica como evangélica aplaude y le da el amén a todas estas cosas. ¿Y por qué es pues tan importante denunciar y refutar la blasfemia y toda esa falsa doctrina, máxime cuando se presenta disfrazada de doctrina evangélica, de sana doctrina? Máxime, pues porque hay muchos evangélicos sinceros que aman al Señor, pero están siendo confundidos o engañados con esto. Mire, hermano, contrario a la noción general, a ese conocimiento general, a esa idea general que se acepta, creemos que Satanás está operando en lugares raros de centros espiritistas y cosas. Mire, Satanás opera el 99% en congregaciones con apariencias evangélicas, pero que no son. Él opera 99% a través de sectas y falsas doctrinas. Ahí es donde más opera el diablo, con esas denominaciones evangélicas, pero que no son cristianas. Ese es el gran problema. A Satanás, mire, a Satanás no le importa que usted no crea que Él existe. A Satanás no le importa que usted le adore. A Satanás lo único que le importa es que usted se comporte como Él. Y si hay hombres tergiversando la escritura, que es lo que primero él hizo en Génesis 3, del 1 al 5, lea esa porción. Él le dijo a la mujer, no, eso no es lo que dice Dios. Y él le vendió esa mentira a la primera pareja. Y desde entonces el hombre ha tenido la presunción o la equivocada idea de que él puede cotejar, quitar, poner, tergiversar, adulterar la palabra de Dios según le conviene. Entonces, desde esa primera mentira, Satanás ha venido usando hombres para eso. Entonces, cuando se presentan esta gente enseñando cosas disfrazadas de doctrina cristiana, pues a eso es lo que Satanás aprueba. A eso él le fascina. Él está 99% en ese tipo de servicio. Él está satisfecho que usted haga según como Él quiera. No le importa si usted cree en Él o no. Entonces, los servicios, lamentablemente, muchos servicios religiosos de los líderes carismáticos se presentan para cometer las peores transgresiones contra la palabra de Dios. Se reúnen para cometer las peores transgresiones contra la palabra de Dios. Son cultos en los que participan realmente desvían la merecida atención a Dios para ponerla en el show humano y en el líder principal de esa congregación. Note que yo no digo pastor ni apóstol, porque no lo son. Son líderes religiosos, como cualquier otro líder religioso, Mahoma, Buda, el que sea. En esos servicios, Dios Padre es deshonrado, Dios Hijo es deshonrado, pero peor y mucho más deshonrado
y maltratado es el Espíritu Santo, porque vuelvo a decir, proclaman falsas promesas, falsas profecías, manifiestan comportamientos carnales que todos deshonran al Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo, escuche bien, el Señor Jesucristo se ofendió con los fariseos cuando ellos atribuyeron al diablo las obras del Espíritu Santo. Ahora es al revés. Yo estoy seguro que el Señor está enojado con esta gente por atribuir al Espíritu Santo cosas que son del diablo. Y si usted quiere ver lo que yo me estoy refiriendo, vaya a Mateo 12, del verso 24 al 32. Ahí está, donde el Señor Jesucristo se enojó con aquellos líderes religiosos por atribuir al diablo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de él. Entonces, el movimiento carismático moderno ha cambiado la adoración para hacerla más atractiva a las nuevas generaciones o qué sé yo. Pero nosotros no debemos agradar al hombre. Nosotros estamos para agradar a Dios. Estamos para agradar a Dios. La iglesia no puede justificar cualquier tipo de música, de adoración, simplemente por llenar almacenes de gente. No estamos para eso. Es preferible una congregación pequeña, pero una congregación que ama y respeta, honra y glorifica a Cristo, que 10,000 gente que no saben, que se atreven en una encuesta a decir que Jesús cometió pecados como cualquier otra persona cuando estuvo aquí en el mundo. 48% de esa gran masa que se identifica como cristiana hoy acepta que el Señor Jesucristo pecó como cualquier otro hombre. Otro gran por ciento, yo creo que es el 26%, dice que Él, cuando resucitó, no vino en cuerpo físico. Y eso lo demostramos por las Escrituras, que inclusive comió y todo. Y le dijo, pálpenme, en un espíritu no hay hueso y carne como en el mío. Entonces, el fundamento o regla general, esencial de la adoración es que la adoración no es aquello que yo prefiero personalmente o culturalmente. La adoración es algo que honra y glorifica a Dios y que agrada a Dios. Yo no puedo ahora imponer aquí, no, porque yo soy cubano, aquí vamos a cantar vamos a poner la Celia Cruz. La rumba y qué sé yo qué más. Vean cuánto sé yo de música, que no sé ni cuál es la música de Cuba. Guanguancó, la rumba, todo lo demás. El mambo o lo que sea. No, vamos a adorar a Dios con lo que Él aprueba y lo que honra realmente su santidad y su nombre. Entonces, mire hermano, yo he escuchado también cristianos buenos, evangélicos sinceros decirme, pues yo creo, me dicen, yo creo chico que Dios tiene que estar con esa gente porque hay mucha gente ahí, mira, son iglesias de 5,000, 10,000, 15,000 personas, Dios tiene que estar en eso. ¿Quién le dijo a usted que Dios está con la mayoría? A través de la historia de la Biblia, Dios nunca estuvo con la mayoría. Vean todos los ejemplos. Hasta el propio Gedeón tenía un montón de gente y Dios le dijo, no, son muchos. Y todavía cuando creía que ya eran pocos, le dijo, no, vamos a quitarte un poco más. Y lo dejaron casi pelado. Al Señor Jesucristo no lo dejó toda la mayoría, lo abandonó, quedó Él solo. Hasta sus discípulos lo abandonaron. Ese cuento de que la mayoría, no, con las cosas de Dios, no es la mayoría la que tiene la razón. Entonces no me digas que porque hay mucha gente Dios tiene que estar ahí, entonces Dios debe estar de parte de los musulmanes, porque tienen años los musulmanes de ser la religión o el grupo religioso de mayor crecimiento en el mundo. Si Dios está con la mayoría, Dios está con los musulmanes y nosotros estamos confundidos entonces. ¿Quién salva? ¿Mahoma o Jesucristo? Entonces no es con la mayoría. Mire, el servicio de adoración que rompió los récords de asistencia y de participación. No solamente la asistencia, porque puede haber 100 personas aquí y no todos adoran a Dios, ni de la misma manera, ni en la misma, con la misma devoción e intensidad, ¿cierto? Pero hubo un servicio de adoración que rompió los récords de asistencia en la historia del pueblo de Dios hasta el día de hoy.
Todavía no hemos logrado una congregación de 1,5 millones a 2 millones de personas, todos brincando, gritando y vociferando al extremo. Eso está en Génesis 32. Se puede leer en Génesis 32, cuando Moisés estaba en la montaña, el pueblo se cansó de esperar, porque a la gente no le gusta esperar por Dios, porque ahora, pues que no enseñan que tú tienes que confesarlo, tú lo concibes, tú entras, porque esto es así. Tú entras, tienes que aprender a entrar en el ámbito espiritual, ver las cosas que están allí con los ojos de Dios, como que le quitas los ojos a Dios de pronto, te los pones tú, entonces tú ves con los ojos de Dios, te embarazas. Sí, porque ahora también los hombres se embarazan con la visión, la traes acá abajo y por la confesión y la declaración y la proclamación de tu palabra y las promesas de la palabra de Dios, darás a luz lo que tú concebiste ahí arriba. No hay que esperar por Dios. Ahí llegaremos. Pero el pueblo se cansó de esperar por Moisés y le dijo a Aarón, óyeme, y Aarón era el sacerdote principal. Qué sinvergüenza tan grande que enseguida concedió todo lo que le pidieron y le dijeron, bueno, tráigame todos los zarcillos de oro que ustedes tengan. Vayan a Éxodo 32. Y se hizo un becerro de oro. Usted sabe la historia. Y tal fue la algarabía y el alboroto y el desorden en el campamento. Podemos calcular que dicen más o menos que eran 600,000 hombres, más o menos, pero si estaban la mayoría casados, y usted sabe que en aquel tiempo no andaban controlando la natalidad, que tenían unos cuantos hijos, pues ahí tiene que haber, si eran hombres y le suman las mujeres y los niños, tiene que haber entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Todos se levantaron a hacer fiesta, a gritar y a adorar supuestamente, porque era fiesta a Jehová, pero con un becerro de oro. Y Josué estaba allá a media loma, yo estoy todavía a medio brazo, allá a media loma, media montaña, y cuando Moisés viene bajando le dice, óyeme, creo que hay guerra en el campamento. Esto es una gritería que parece que hay pleito, hay guerra en el campamento. Tal era el desastre. Y Moisés le dijo, no. Ya Dios le había dicho a Moisés, por supuesto. Eso no es grito de guerra, eso es grito de fiesta, eso es grito bueno, del desorden que había allí. Ahí lo tienen, pues. Era tal el desorden, pero este es el servicio de adoración de mayor participación, de mayor asistencia en la historia. Puede haber iglesias inmensas de grandes, pero nunca ha logrado usted una congregación de 1,000,000 y pico de personas, todas enfocadas. Hermano, no hay nada que llame más la atención a la gente que la idolatría. Nada atrae más al hombre que la idolatría, donde se manifieste lo idolátrico. Y los líderes carismáticos de hoy no ponen un becerro de oro en el altar, ponen un becerro diferente, un becerro de dólares. Es el becerro del dólar. Yo no sé si usted ha prestado atención, pero yo he visto algunos en la televisión y los he escuchado, que en medio de ese momento de euforia, que ellos descaradamente llaman la unción del Espíritu, les he escuchado al líder gritar en la plataforma, porque no lo voy a llamar altar tampoco, la plataforma del show de ellos, decir, money, give me more money, denme más dinero, a Dios, dinero. Entonces los tontos útiles salen corriendo de todas las bancas y vienen con los billetes y se los tiran a los pies. No porque sean tan dadivosos, sino porque le han enseñado que mientras más tiren, más van a recibir. La gente responde a estas mentiras porque hay un pecadito de codicia en nosotros. Y cuando te lo rascan y le das rienda suelta, pues como dije la semana pasada, el que compra la lotería, pues tiene la ilusión. El que compra la lotería dice, yo voy a poner $1 porque a lo mejor me saco 10 millones. O yo no sé lo que saquen. Y en este caso te dice, tú tira ahí porque cuando tú llegues a casa Dios te va a recompensar 3 veces más de lo que tú has dado. O da $1,000 porque Dios te va a devolver 3,000. Y si das 5, Dios te va a devolver 8 o 10,000. Entonces es por la codicia que le tocan esa codicia. Entonces ponen a Mamón en el altar, al Dios de las riquezas, del dinero. Y la gente tira dinero. ¿No cree usted que es una vergüenza que la gente venga a tirar billetes a los pies del que está predicando? ¿Quién ha visto eso? Entonces,
Uno de los más controversiales de estos líderes, y yo voy a hablar pues con la autoridad que Dios me da para hablar de eso, porque dije que tenemos que denunciarlo. Y punto. Es Kenneth Copeland. Kenneth Copeland enseña tranquilamente que el Espíritu Santo le reveló. Escuche bien, por eso dije lo que dije al principio. Estas son cosas que no solamente da asco leerlo, sino que es peor aún tener que decirlo. Pero yo voy a citar, voy a abrir la cita y voy a citar sus palabras textuales. Él dice que el Espíritu Santo le reveló que los cristianos somos little g's. Little g es G pequeñas. Con G usted escribe Dios, God. Somos dioses pequeños, dioses en desarrollo. Esto tiene su origen en Génesis 3, del 1 al 5, donde Satanás le dice a la primera pareja, pues no, lo que pasa es que Dios tiene miedo que ustedes coman del árbol del conocimiento, pues, del bien y conozcan el bien y el mal y sean iguales a Dios. Entonces, de ahí viene que nosotros somos dioses en miniatura. Copeland dijo, y abro la cita, esto sí es una cita textual, tú no tienes un Dios dentro de ti, tú eres un Dios. En otra él dice, no te preocupes cuando la gente te acuse por creer que tú eres Dios. Ora a ti mismo, tú tienes la misma fe y habilidad dentro de ti que tuvo Dios cuando creó el cielo y la tierra. Pero, ¿cuál es el problema? Esto se dice bajo la pretensión o bajo la mentira de que Él está hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Que estas son revelaciones dadas a Él por el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo ustedes por qué yo dije esto? Y si usted es cristiano y si usted ama a Cristo, a usted le tiene que fastidiar esto, a usted le tiene que ofender esto, a usted le tiene que indignar esto. Pero a la gente le importa un comino, a la gente le fascina esto. En otras dice, solo embarázate con la visión de que tú, de lo que tú quieres. Di la palabra, confiésala y crea tu propio universo, pequeño universo. En otra, pues, según él y los tontos que creen en él, bajo la unción del Espíritu Santo, él dijo esto. Escuchen lo que él dijo. El cuerpo físico de Adán era exactamente al de Dios. Dios es una persona que está en algún lugar y su estatura es de unos 6 pies y 2 pulgadas. ¿Qué le parece? En otra dice, la razón o propósito por el que Dios creó a Adán, escuche qué blasfemia, fue para poderse reproducir a sí mismo. Ahora Dios tenía necesidad de reproducirse a sí mismo. Pero la gente lo cree y lo acepta, de reproducirse a sí mismo. En otra dice, Adán era, y esta doctrina está cayendo pues como lluvia del cielo a la doctrina de género, a la doctrina del LGTB. Adán era tan masculino como femenino porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. De acuerdo a Kenneth Copeland, Adán era hermafrodita, ¿cómo es que se dice la palabra? Era una mezcla de masculino o femenino. Entonces dice que Dios es también tan femenino como masculino. En otra dice, yo tengo las citas de cuando eso lo dijo en Sensitivity of Heart, Fort Worth, Texas, 1984, página 23. Escuchen lo que dice aquí. Yo quedé asombrado cuando descubrí que el peor, el más grande de los fracasados en toda la Biblia, el peor perdedor en toda la Biblia es Dios, porque Dios perdió al menos 1/3 de los ángeles, su primer ungido, el primer hombre y la primera mujer que Él creó, y perdió la tierra y toda la creación con ella. ¿Sabe por qué dice esto? Entonces Él le dice a la gente lo siguiente. Si Dios, sabiendo que Él perdió, que Él es el peor perdedor de la Biblia, nunca ha dicho que Él es un perdedor, ¿por qué tú vas a confesar que tú perdiste, que tú pierdes? Él está enseñando la importancia de la confesión positiva, de la superfe. Entonces Él está diciendo a la gente en esta predicación, si Dios nunca ha confesado,
negativismo, nunca ha confesado que él perdió, lo cual es una blasfemia porque Dios no es el gran perdedor. Él está diciendo, tú tienes que decir, siempre confesar lo positivo y siempre decir lo que tú quieres. En otras palabras, es como una pretensión de que podemos vivir independientemente de Dios, con tal de que nosotros aprendamos a crear con lo que decimos. Lo que vemos es que realmente este hombre tiene una visión muy miope, pero muy pobre de quién es verdaderamente Dios. Entre otras multitudes de barbaridades, que no las podemos citar todas porque necesitamos un mes entero para hablar, dice, yo no predico doctrina, yo predico fe. Es obvio, nadie le va a discutir que no predica doctrina, porque con las barbaridades que dice, si supiera doctrina no las diría por nada del mundo. Es decir, no en vano, este hombre es uno de los predicadores más blasfemos en estos tiempos. Este es uno de los más blasfemos y herejes que pisa la tierra. Es obvio que él no predica doctrina. Ahora bien, en cuanto a la doctrina, ¿qué demanda la Biblia de todo pastor? Porque él pastorea una iglesia. ¿Qué demanda la Biblia de todo pastor y de todo aquel que predique la palabra de Dios? Sea pastor, sea maestro de escuela dominical, sea un evangelista, sea un misionero, sea un hermano de la silla que lo levanta el Señor a predicar. ¿Qué demanda Dios en la palabra de Dios? Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de qué más. Y de la doctrina. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De otra manera, si no predicas la doctrina santa, pura, limpia de la palabra de Dios, tú te estás condenando y estás condenando a todo el que te escuche y te crea. Ahí lo tenemos. Y Kenneth Hagin, que es el responsable de adoptar todas esas doctrinas que mencioné al principio, el ocultismo de Phineas Quimby, la teosofía, la nueva era, etcétera, etcétera. Él es el responsable de haberlas introducido con la pretensión de que le había sido dada por una nueva revelación del Espíritu Santo. Llegaremos luego al movimiento del G12, que también salieron con las nuevas. ¿No escucharon ustedes nunca esa frase de vino nuevo? El vino nuevo de estos tiempos. El Espíritu Santo tenía estas revelaciones nuevas reservadas para la iglesia de este tiempo, porque viene el avivamiento más grande de la historia del mundo, viene ya para nosotros. Yo le quiero decir a usted que no espere ese gran avivamiento. ¿Usted sabe por qué? Porque todos los avivamientos de la historia han sido provocados cuando la gente vuelve a la palabra de Dios. Pero ahora la gente, en lugar de ir a la palabra de Dios, pasa más tiempo en Facebook. La gente, los que nos llamamos cristianos, no buscamos la palabra de Dios como debe ser. ¿Cómo va a haber un avivamiento? ¿Y usted cree que la gente del mundo va a ir a la palabra de Dios? ¿Qué avivamiento ni qué nada? Lo que necesitamos es que venga el arrebatamiento ya, hermanos. Que suene la trompeta y nos vayamos. En la gran tribulación sí va a haber un gran avivamiento, porque todo el mundo clama a Dios cuando está apretado, cuando tiene un carro ardiendo en fuego encima en medio de la carretera. Hasta los ateos dicen, ay Dios mío, sácame de aquí. Y hacen pacto con Dios y todo. Este hombre, Hagin, dijo, el creyente es tan encarnado por el Espíritu como lo fue Jesucristo. ¿Usted cree que nosotros fuimos encarnados por el Espíritu Santo como lo fue el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es un milagro único, singular, como ninguno otro. Eso es exclusivo del Señor Jesucristo. Y Benny Hinn, ídolo de muchos latinos evangélicos, dijo a la multitud en una de sus cruzadas, y dijo tantas cosas pues que tampoco podemos citar, pero en esta ocasión él dijo, ¿están listos? Estoy abriendo la cita. Él dice, ¿están listos para una verdadera revelación? Ustedes son dioses. Los cristianos son pequeños mesías. Los cristianos son pequeños dioses. Y continúa diciendo en otra, ahí después de eso, nunca vayas delante del Señor y digas si es tu voluntad. ¿Qué opina usted de eso? Es decir, ve delante de Dios y dile, me tienes que escuchar ahora y tienes que hacer lo que yo digo ahora.
cuando nuestro ejemplo es, o al seguir el ejemplo a seguir el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice, no se haga, oh Padre mío, mi voluntad sino la tuya. Él está diciendo, nunca, nunca, nunca vayas delante de Dios y digas, sea esta, no, es decir, si es tu voluntad. Entonces Él dice, escuche lo que Él dice, nosotros tenemos poder en nuestras bocas para sanar tal como hacen las brujas. ¿Usted sabe lo que es poner al mismo nivel de las brujas el poder del Espíritu Santo? Si usted cree que yo estoy mal por traer esto, hágame el favor y me habla a un lado afuera y me lo dice. Y yo lo recibo. Pero es que esto hay que denunciarlo porque yo no me equivoco con decir que fue ídolo de una multitud de latinos evangélicos. Y por si fuera poco, él ante decir estas cosas, cuando aprovechaba el momento de ese éxtasis, de ese embeleso general y decía, yo pongo maldición sobre cualquier hombre o mujer que dude de esta unción. Yo no estoy inventándome esto, lo dice literalmente ante las cámaras. Yo pongo maldición sobre cualquier hombre o mujer que dude de esta unción. ¿Sabe quiénes hacen esas cosas? Dios me salvó a mí del espiritismo, hombre. Los espiritistas manipulan con amenaza a los ignorantes. Y te dice, si tú no haces esto, te viene algo peor. Y si te atreves a reírte de esto, pues te voy a echar un muerto encima que no hay quien te lo quite de arriba. Y qué sé yo, todas esas cosas. Y Dios me salvó a mí del espiritismo. Los brujos trabajan por medio de la brujería, es manipulación e intimidación. Y esto es un acto de brujería. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente, yo pongo maldición sobre el que no acepte esta revelación? Y tu revelación que estás diciendo es una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Eso es típico de los brujos. ¿Se imagina usted ese atrevimiento, pues? De decir que nosotros tenemos poder en nuestra lengua para sanar como las brujas. ¿Cómo vas a asociar el poder del Espíritu Santo, el don de sanidad del Espíritu Santo, con lo que hacen las brujas o los brujos? Y Joel Osteen, en un mensaje del 10 de febrero del 2019 titulado Miracles in Your Mouth, que es milagros en tu boca, dijo, nuestras palabras tienen poder creativo. Cuando decimos algo, damos a esas palabras el derecho de hacerse realidad. Hay sanidad en tu boca. El milagro está en tu boca. En otras palabras, tú eres un diosito en desarrollo y no necesitas depender de Dios. Y cualquiera que sea lo que tú quieras, solo tienes que decirlo. Todo depende de ti. Qué tremendo. Ya se le dio el golpe de estado a la soberanía de Dios. Si usted y yo tuviéramos poder en nuestra boca para hacer lo que queremos, no dependemos entonces de Dios. ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde están los procesos de Dios con nosotros? Inclusive lo que no nos gusta. Cuando Dios nos hace pasar por un proceso que no nos gusta, nos vamos a parar y le vamos a decir, no, esto no me gusta. Y esto yo no lo recibo, no lo acepto. Yo recuerdo, porque esta cosa penetró, ha venido penetrando en la iglesia. Y yo recuerdo un tiempo que usted no podía decir, ¡achú! Y si usted decía, parece que me voy a resfriar, me va a dar un catarrito, decía, le salían 15 a la vez. Reprenda, hermano, reprenda, no, cancela, no acepte eso, hermano, eso no es el Señor. Parecemos, la gente estúpida. Bueno, si me va a dar un resfriado, Dios me puede sanar después y punto. Pero, óigame, yo le voy a decir algo rapidito. Yo estoy sacrificando un poquito de tiempo, pero se lo voy a decir. Si lo que uno dice sucediera, en la casa de mi papá no quedaría una gallina viva ni un perro vivo. Mi hermano tiene como 4 o 5 perros y como 500 gallinas sueltas que viven en los palos y en todo, allá abajo. Los racunes parece que no pueden entrar ahí. Y mi papá las maldice todos los días. Que se mueran todas las gallinas, que se mueran los perros, porque él es el que le da de comer. Mi hermano va de Corpus a San Juan, cuando puede, porque él trabaja y vive a 35, 40 millas de donde mi papá. En los fines de semana sí va. Y entonces, ya quisiera que usted le oyera a mi papá maldiciendo las gallinas, que se mueran las gallinas, que se mueran los gallos, que se mueran los perros. Si lo que él dijera se va a cumplir, oye, no quedaban ni plumas. Si lo que nosotros decimos se tiene que hacer porque lo decimos nosotros, nos tomamos de las manos y nos vamos ahí en medio del potrero
y declaramos hecho el santuario que tanto deseamos para la iglesia. Y ya está hecho el santuario. Pero que no es así. Dios tiene procesos por el cual nos pasa. Él es soberano. Él es todopoderoso. Nosotros dependemos de Él, hermano. No de lo que nosotros digamos. Entonces, dice que depende de ti. ¿Cómo no? Y la gente que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo le fascina este cuento de confiésalo, reclámalo y recíbelo. Por supuesto que sí. Y también hagan fiesta porque ya le han dado del golpe de estado al Señor. Repito, pues el precursor de esa falsa doctrina fue Kenneth Hagin. Y hay un libro cuyo contenido en su totalidad es Nueva Era. Es Nueva Era. Se titula Influencia Suprema o Supreme Influence. El subtítulo de ese libro es Cambie su vida con el poder de su lenguaje. Ahora bien, ese libro por nada del mundo pretende ser cristiano. No se presenta como cristiano. Él se presenta como un libro de la nueva era. Tan sencillo como eso. Es decir, su contenido, porque la nueva era no se identifica. Usted la identifica como parte de la nueva era, pero no tiene una identidad por sí misma. Pero después de la publicación de ese libro, la señora Joyce Meyer publicó su libro Change Your Words, Change Your Life. Cambie sus palabras, cambie su vida. El subtítulo del libro es Entendiendo el poder de cada palabra que usted habla. Eso es el mismo perro con diferentes collares. Eso es lo mismo. Hermano, el salmista en el Salmo 100, verso 3 dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, nosotros no somos transformados por lo que nosotros decimos. Nosotros somos transformados por el poder transformador del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros solamente después que usted y yo hemos reconocido y recibido a Jesús como nuestro único Señor y Salvador personal. Cuando nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados y confesamos de corazón a Jesús como nuestro único Señor y Salvador personal, entonces el Espíritu Santo comienza un proceso de santificación, de regeneración y de transformación en nuestras vidas. No es por nuestras palabras que nos transformamos. El Espíritu Santo nos va transformando e inclusive ese ministerio interno de transformación del Espíritu se puede ir viendo en cómo nosotros luego vamos hablando. En otros tiempos salía agua sucia y limpia por esta fuente, por esta llave de agua, pero por gracias al Espíritu Santo, esas palabras obscenas, esas palabras que no agradan a Dios, el Espíritu Santo me las va eliminando. Pero yo no me transformo por mis palabras. Usted y yo somos transformados por el poder transformador del Espíritu Santo. No es por la palabra. Si ahora yo le digo a un cristiano, oye, si tú cuidas tus palabras, tú eres transformado por tu palabra, pues por demás murió Cristo entonces. Si yo me puedo transformar por mis palabras, yo no necesito la limpieza, el lavado y la santificación y la redención de la sangre de Cristo. Yo no necesito el poder sobrenatural del Espíritu si yo me puedo arreglar yo mismo. Yo necesito del Espíritu Santo. Y si hay un cambio en mi vocabulario es porque yo estoy respondiendo a la corrección del Espíritu cuando por la palabra de Dios sé que dice en la Escritura, ninguna palabra corrupta salga de tu boca. No contristéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Eso sí, pero no que yo por mis palabras voy a cambiarme. No podemos ser transformados. Entonces ella en otra dice, Dios me enseñó, la señora Meyer, Dios me enseñó por el Espíritu Santo cómo confesar la palabra de Dios en alta voz y llamar o declarar cosas que aún no eran una realidad en mi vida como si fueran. Hermanos, la palabra de Dios no es una varita mágica. Y la palabra de Dios no está al servicio nuestro, ni siquiera la fe está para hacer su voluntad. ¿Sabía usted eso?
Dios nos dio la fe y el propósito principal de la fe, de ese regalo de Dios, es para la salvación de su alma y de mi alma, pero no es para hacer mi voluntad en la tierra ni en el cielo, mucho menos. La voluntad la hace Dios. La voluntad de Dios tiene que prevalecer en el cielo y aquí. ¿Que no lo enseñó el Señor Jesucristo en la oración modelo? Hágase tu voluntad en el cielo, digo aquí en la tierra como en el cielo. ¿En qué tierra? No en general, sino aquí. Yo fui formado del polvo de la tierra. Hágase tu voluntad aquí, dentro de mí. Rígeme, moldéame, transfórmame. Hazme caminar en el centro de tu voluntad. Clame así a Dios. Y usted va a ver una vida transformada, pero no por sus palabras, sino por el poder de aquel que está en usted y usted se rinde a él, porque el Espíritu es un caballero. Él no lo va a agarrar con una tenaza de herrero por la lengua y lo va a obligar a hacer. Él no obliga a nadie así. Entonces, eso no funciona, hermano. Otro ejemplo de super fe, pues, la lista es larga, pero imagínese usted, yo voy a extenderme un poquito más de hoy con su permiso, que no se lo he pedido, pero bueno, ya se lo estoy pidiendo. Pero si usted cree que la cosa está difícil en cuanto a la herejía, la falsa doctrina, las barbaridades, la manipulación, porque en esos lugares a usted le sacan el calcetín sin quitarle el zapato. Y la gente da feliz en esos lugares. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la superfe y de la confesión positiva en África es algo incomparable con el evangelio de la superfe de Estados Unidos y de Latinoamérica. En Estados Unidos están en pañales todavía. En África, por la palabra del líder religioso, supuestamente bajo la unción del Espíritu, todo esto es un reclamo que él está bajo la unción directa del Espíritu. La gente sale corriendo cuando él le dice a comer hierba, salen todos. No queda uno en el santuario. Y se tiran boca abajo y comen grama como si fueran vacas. Beben gasolina que él primero echa en el fuego y ¡uf! Y entonces, para sanidades, pues qué sé yo de qué, gasolina ungida por él, pum, se beben los tragos de gasolina de una botella. Y por si fuera poco, los africanos, cuyas mujeres están estériles, por la palabra del líder religioso, traen sus mujeres a él o a los ancianos de la iglesia para que, no lo voy a disfrazar, se acuesten con ella y por la unción de ese líder queda fertilizado el útero y entonces ya ella va a empezar a tener hijos a partir de ahí. Queda sanada de su esterilidad. Y la multitud, y no crean que son pobres en esa iglesia, los pastores más ricos del mundo están en África. Entre los más ricos del mundo creo que hay como 5 o 8 que están en África. No crea que andan con cabos y flechas y corriendo detrás de las cebras ni cosa que lo parezca. Y en cuanto a profecías, voy a darme 5 minutos y la semana que viene lo engranamos aquí otra vez. Esto es importante para que usted vea, para que usted no se deje engañar y si a usted no le gusta, pues póngale azúcar y se lo come con un poquito de azúcar. Pero yo le voy a decir la verdad. En cuanto a profecías y revelaciones, debo citarles palabras textuales de alguien reconocido como uno de los grandes profetas del movimiento de Kansas, Rick Joyner. Rick Joyner, refiriéndose a otro profeta, dijo, al profeta Bob Jones, que murió en el 2014, se le informó que el nivel general de la revelación profética en la iglesia es solamente de un 65% de cumplimiento. ¿Está oyendo? Déjeme marcar aquí, yo voy buscando Deuteronomio por allá. Voy a repetir. Al profeta, este amigo de él, se le informó que el nivel general de revelación profética en la iglesia es solamente de un 65% de cumplimiento en la actualidad. Y él continúa diciendo, algunos profetas solo aciertan un 10%.
Y algunos de los profetas más maduros están alcanzando entre el 85 y el 95% de cumplimiento de las profecías. Vamos por favor a Deuteronomio 18 y ahí voy a terminar. Para que usted no se me aflija. La semana que viene, si el Señor Jesucristo no ha venido por la iglesia, lo retomamos ahí donde lo estamos dejando. Porque repito, esto es un estudio que estamos llevando. Vamos a ir al verso 20 y 22 de Deuteronomio 18. Recuerde que él está diciendo que solamente en la mayoría de la iglesia, el cumplimiento es solamente 65%, y algunos de los profetas, a unos se le cumple solo 10% de las profecías que dicen, y a otros, a los más maduros, entre el 85 y el 95. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a los estándares de la palabra de Dios para los profetas de Dios. Dice Deuteronomio 18, verso 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombres de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, ¿es profeta de Dios el que se le cumple solo 10% de las profecías que él dice? ¿Es profeta de Dios? El que se le cumple el 85% es profeta de Dios. El que se le cumple el 99%, el que no se le cumple, o que se le cumple el 99%, pero hay 1% que no se le cumple, ¿es profeta de Dios? No lo es. Porque el estándar de la palabra de Dios dice que tiene que cumplirse 100% lo que Él diga. Si habló Dios, se cumple. Si no habló Dios, no se cumple. Y es el tsunami de profecía que escuchamos, es horroroso. Y no se cumplen. Y yo soy un testigo vivo de escuchar profecías a diestro y siniestro con fecha de cumplimiento. No para eventos futuros, con fecha de cumplimiento ahora. He escuchado repartir embarazos, repartir empleos, pero no empleos cualquiera, de 15 pesos la hora, de salarios de 6 cifras, que esos son los que reparte, parece el Señor solamente, de $100,000 para arriba de salario. Yo he escuchado profecías de vas a escribir tú y aquel otro y el otro, van a escribir tantos libros y esos libros van a devengar $17 millones. Yo no estoy inventando la cifra, $17 millones, para que también lo des en la iglesia y se haga el santuario. Y no aquí, en otro lado. Y no se ha cumplido, sino en otro lugar. Esas reparticiones fueron en otro lugar. Y en campañas. Y el año que viene para esta fecha estarás abrazando un hijo. A alguien que no podía tener hijos. Todavía lo está esperando. Y yo sé que Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede en este momento, qué sé yo, hacer de esto todo de oro y de diamantes si Él quiere. Pero el problema está cuando yo digo que Dios me dijo que te diga y Dios no ha dicho. Y la gente lo cree porque no va a la palabra. Pero hay estándares en la palabra establecidos por Dios para que usted y yo sepamos y no nos dejemos manipular de nadie. Esa gente que está diciendo Dios me dijo, cuando Dios no dijo, y cuando ellos dicen no se cumple, son mentirosos, blasfemos, manipuladores, sinvergüenzas y descarados. Vamos a estar en pie. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a seguir andando ahí para que usted vea. Y lo peor es que los presentan con títulos de profetas. A los hermanos y amigos que nos están viendo, a ustedes también
anhelamos que usted conozca la verdad. La Escritura dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nuestro mayor anhelo es que usted conozca a la verdad personificada en Cristo Jesús. Que usted le entregue su corazón al Señor Jesús y le diga, Señor Jesucristo, yo también quiero conocerte y conocer la verdad, conocer tu palabra, para que nadie me engañe, para que nadie me manipule, y un día también poderme ir contigo y tener un futuro eterno a tu lado en tu gloria. Si usted quiere hacer eso, diga conmigo, Señor Jesús, yo renuncio a todos mis pecados. Como dijo Zaqueo, yo renuncio a todos mis pecados y te confieso como mi único Señor, Salvador personal. Sálvame de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa e escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Si usted ha hecho eso, por favor, le agradecemos que nos llame al número que aparece en pantalla y nos regocijaremos junto con usted. Y a ustedes, amados, si yo estoy trayendo este estudio es porque siento en mi corazón que usted tiene que conocer la verdad. Porque es que no nos pueden, yo no recuerdo dónde fue. Fue en una casa que nos invitaron y alguien hizo una broma de los hermanos que estaban ahí, que estaba la mesa servida con una carne y dijo, esto es, si fue el hermano Daniel, en un lugar que nos invitaron a comer. El hermano Daniel tiene unas bromas espontáneas, dice, ¿esto es gato o es liebre? Bueno, pues nosotros debemos saber lo que es gato y lo que es liebre. Que nadie nos dé gato por liebre. Y cuando se trata de la palabra de Dios, nosotros debemos amar la verdad y preservar la verdad. E inclusive, hermanos, si usted ama al Señor Jesucristo, a usted le tiene que molestar que en el nombre de Jesús se diga tanta mentira. No podemos permitir eso. Tenemos que ser celosos de la palabra de Dios. Yo no tengo ningún problema contra los profetas y la profecía, pero que sea de Dios, que venga de Dios, que sea verdad, que la profecía que viene tiene que armonizar con la palabra de Dios. No es cualquier sandez que van a decir. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te rogamos que ilumines nuestro entendimiento, que nos provoques dentro de nosotros hambre y sed de tu palabra y que nosotros te busquemos y te sirvamos en espíritu y en verdad. Ayúdanos a caminar en el centro de tu voluntad, celosos de la doctrina, celosos de la verdad de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amados. Dios les bendiga.